¿Qué pasa? Que justo eso fue muy poquito antes del confinamiento y nos confinan. Nos confinan. En el confinamiento yo teletrabajé y en el confinamiento hubo mucho acercamiento y mucho mantenimiento y mucho, ahora eres tú la que a mí me ocultas, porque yo le decía a él que él me tenía ocultado y yo durante una de las fases tuve que tenerlo oculto porque lo tenía aquí. Entonces la verdad es que esa última semana fue muy buena porque yo estaba acompañada, no estaba sola, yo estaba entretenida, tenía quien me ayudara en casa, etcétera, estaba bien en todos los aspectos, pero claro, él igual no estaba solo, que se lo pagaban todo, estaba acompañado y estaba en un sitio donde además levantaron el confinamiento antes, ¿no? Entonces, para él fue maravilloso todo. Eh, una de estas que te he dicho, porque claro, ya como ha pasado tanto tiempo voy teniendo flashes y me van viniendo. Una de estas que te he dicho del tema económico, él me pidió a mí prestado, yo le presté y resulta que cuando yo se lo presto, el siguiente fin de semana no nos veíamos porque él había hecho una quedada con todas esas fans de España en Madrid. Él, un chico y los demás todos eran chicas, todas, absolutamente todas. Eh, ese día él vuelve demasiado temprano y a mí me llama la atención que haciendo una quedada que yo no pude aparecer porque además me lo advirtió porque si no iba a quedar yo como celosa, entonces era él el que me escribía y me llamaba, que yo no apareciera, ¿vale? Entonces efectivamente yo no aparecí durante el día, hice mis planes, estuve entretenida y vuelve muy pronto, entonces a mí me llama la atención el que hubiese vuelto tan temprano. Y me dice que nada, que es que no le gustó el rollo que había. El rollo que había era porque él había estado tonteando con una de ellas y cuando la vio no le moló en persona. Entonces le hizo el vacío hasta que esta chica se derrumba, se pone a llorar, se va, las otras se van con las chicas, entonces él coge y se quita de en medio para eludir responsabilidades. Luego esta chica quedó como loca, ¿vale? Él consiguió que todas las demás le creyeran a él y a esta chica la marginó, la dejó a un lado y la dejó como que estaba loca, que era cosa de ella, que él jamás le dio a entender nada, ¿no? Y ahora, obviamente, no he hablado nunca con ella, ni lo voy a hacer, pero yo si hablara con ella, obviamente sabría que todo lo que me contara ella era verdad, porque ya me lo conozco. Total, esto viene a que a él le tocaba venir a la siguiente semana y entonces me dice que no tiene dinero, que si quiero verlo, que se lo pague yo. Y le digo, ¿y lo que te he prestado? Y me dice bueno, que se lo había gastado, pero que él no tenía que darme mi explicación de lo que hacía con el dinero. Y yo pensaba para mí, no tienes que darme explicaciones de tu dinero, pero de un dinero que yo te he prestado hace una semana, pues yo creo que es justo que me digas en qué te lo has gastado, porque no fue poca cosa, ¿no? Pero me dijo eso, que él no tenía que darme explicaciones y que, bueno, que no tenía, que si quería verlo, pues le pagara el billete. Si no, pues no lo veía. Y le saqué el billete. Y se vino. Y así unas cuantas veces. Porque además acabé que lo tenía que pagar yo, prácticamente. Nos íbamos de viaje, lo pagaba yo, el hotel lo pagaba yo, él pagaba a lo mejor la gasolina. Nos fuimos a un viaje, la verdad es que es el peor viaje que yo recuerdo de mi vida. Lo pasé súper mal ese viaje. Se quedó dormido a las 11 de la noche, eh, me hizo el vacío todo ese fin de semana. Eh, no tengo yo buen recuerdo de ese viaje, de ese puente. De hecho, llegué y mis compañeras me preguntaron, cuando vieron la cara, me dijeron, hostia, no vean, ¿no? Y luego cuando él volvía, me preguntaron y dije, sí, hoy bien y tal. Y me dije, tía, no estás contenta, no estabas como estaba. Y efectivamente no estaba contenta ese último fin de semana que él vino, antes de la cuarentena y demás. Y bueno, lo último y peor, digamos, porque ya te digo, estos personajes vuelven, se vuelven a ir, vuelven, se vuelven a ir y no te dejan vivir, te enganchan, te siguen enganchando, te siguen. Y la última vez que fui,
que de hecho fui yo después del confinamiento, pues nada, me recoge súper bien, súper bonito, el primer día. El segundo día empieza a rechazarme, empieza a hacerme vacío, incluso yo me acosté llorando. Yo nunca había llorado delante de él y ese día me dormí llorando y él impasible totalmente. Fuimos a cenar y cuando fuimos a cenar, pues me tuve que ir al cuarto baño a llorar, porque todo era culpa mía y todo era de que no era responsabilidad de él, sino que yo me había cargado la relación, que yo era muy celosa, que no tenía libertad, que no podía tener amigas, que él no podía hacer vida si no era conmigo, que eso no era normal y que bueno, que él se había desilusionado y que bueno, que por eso no, y que él a toda costa lo que él quería era ser mi amigo. Y yo le dije que yo no podía tener un amigo, y menos, o sea, mucho menos en ese momento, que con el tiempo ya se vería, pero en ese momento no. Y él es que siempre decía que quedaba bien con sus ex y que yo era la única con la que no había quedado bien, que yo era la única con la que estaba quedando mal y que no lo entendía, pero que era cosa por mi manera. De hecho, yo tengo un muy buen amigo que me ayudó muchísimo, de hecho fue el que me dijo, me pusiera en contacto contigo, nos presentó. Mm. Él es psicólogo y él fue el que detectó lo que me estaba pasando, porque yo estaba súper perdida, yo estaba que no sabía qué me pasaba, yo me culpabilicé mucho, yo realmente yo le creí, yo me quedé vacía, sin autoestima ninguna, me sentía lo peor del mundo, incluso sexualmente, porque como me había rechazado sexualmente también, incluso el hecho de pintarme los labios, yo dejé de pintármelos porque como él me había dicho que no sabía ni pintarme los labios, dejé de pintarme, dejé de maquillarme, dejé de alisarme el pelo, porque también me decía que cuando yo tenía el pelo liso parecía que no tenía pelo. Eh, ese abrigo lo regalé porque él me había dicho que no era un abrigo de viejas. Me obsesioné con echarme crema en las manos para quitarme esa manchita blanca porque era de vieja. Todas esas cosas, entonces mi amigo lo detectó y fue, vaya, es mi pilar, ¿no? Y él fue el que se dio cuenta, y claro, mi personaje, sabía de mi amistad con este chico. Además, era como que se mostraba celoso. De hecho, él llegaba a decirme de que a mi amigo yo le molaba, ¿vale? Que mi amigo, y yo le decía que jamás él me había hecho ningún indicativo de hecho y que no había motivo por el cual pensar eso. Simplemente era un amigo, efectivamente, con el cual me llevaba muy bien y hablábamos, en ese entonces hablábamos mucho menos que ahora, ¿eh? Y él me decía que no, que este tío que ya me lo diría él, ¿no? Y cuando él me achacó todo lo de los celos y todo lo que el problema que yo tenía, me dijo, háblalo con tu amigo el psicólogo, que ya verás tú cómo me da la razón. Porque tú tienes celotipia, porque tú tienes un problema de desconfianza, tú tienes un problema de autoestima total. Y yo lo llegué a hablar con él. Yo me lo creía. O sea, estos personajes te absorben tanto que yo acabé creyéndole todo. Todo. Así que, y ya te digo, y el último fin de semana ese, que ya fue el final, acabó hasta casi haciéndome la maleta.